Hola, muy buenos días. Vamos a estudiar el tema Hechos y cambios históricos ocurridos en América en el periodo de 1930 a 1970. Esto básicamente nos influye, nos dirige al estudio de lo que es o de lo que significa historia. Para comenzar, pues nosotros vamos a referirnos a lo que es la ciencia que estudia el pasado de la humanidad. En este caso, en otras palabras, pues nosotros vamos a escudriñar antecedentes que básicamente han marcado nuestra historia, pero por la intensidad de los hechos. Es decir, lo que se ha construido, los antecedentes que pues se han empleado y que representan el pasado de la sociedad o de la humanidad en este caso. Básicamente, en el periodo desde 1930, como lo dice el tema, hasta 1970, nosotros hemos conocido una descripción y también hemos evidenciado una evolución, es decir, avances, pero a raíz de los antecedentes con los que contamos. En esto estamos a nivel de América, pero en este caso, entre los eventos que se destacan está el hecho. En este caso podríamos mencionar la Primera Guerra Mundial, que fue en 1919, oiga, un dato muy importante. También está la caída de la Bolsa de Valores por parte de Estados Unidos, que fue en el año 1929, que este acontecimiento, si bien es cierto, pues ya mencionamos que se desarrolló en Estados Unidos, pero pues básicamente nos vimos afectados todos. ¿Por qué? Porque recuerde que la economía pues está activa, es en movimiento, es decir, aunque no sea en grandes cantidades, pero nosotros exportamos productos y pues quieras o no, pues eso representa una entrada económica. Pero tenemos aquí a un representante, José Feliciano Ama, que pues en este caso representa lo que es un levantamiento campesino. Aquí pues tenemos que empezó la insurrección popular. Específicamente esto fue en algunos lugares. Aquí es donde se dio un levantamiento. ¿A qué nos referimos nosotros con levantamiento? En este caso hace referencia pues a una protesta en la que se están evidenciando lo que son anomalías, injusticias hacia la población, y pues en este caso se reconocen o se conocen más bien los primeros levantamientos por parte de la población hacia los gobernantes en ese entonces. Ahora, el principal dirigente de este levantamiento fue, en este caso, Farabundo Martí, nacido en Teotepeque. Lo siguió también Feliciano Ama, que es el personaje que tenemos aquí, ¿verdad? Representado en esta fotografía. Mario Zapata y Alonso Luna, entre otros. En este caso, conocemos nosotros que la insurrección fracasó, fue eliminada, fue aplastada por el ejército. Vea aquí la intensidad, la importancia que se tuvo de este hecho. 30.000 muertos aproximadamente. De aquí nació la dictadura también, o de aquí se desliga la dictadura. Se puede hacer usted una idea de cómo eran de drásticos o drásticas las medidas de aquel entonces y de qué manera era que la población sufría las injusticias. Y por eso es que también conllevó a esos levantamientos
que estos personajes ya mencionados hace un momento, pues se organizaban en parte de la población para poder hacer ver su descontento hacia los gobernantes. También tenemos acá otro representante, este fue presidente de nuestro país a partir de 1931. Este presidente, el general Maximiliano Hernández Martínez, llegó a la presidencia por medio de un golpe de estado. Tiene muchísimas cuestiones positivas que aportó al país en su gobierno, pero asimismo usó muchísimas medidas intolerantes, es decir, usando mucho la violencia hacia la población, reprimir a la población quien no estuviera de acuerdo a su forma de gobierno. Y de hecho él pues se dio a conocer por una medida o por una idea firme de gobernar. Eso fue lo que él dio a conocer desde un inicio. Y él tenía poco apoyo por parte de Estados Unidos. Decíamos, venimos, ¿verdad?, del estudio de la representación de levantamiento campesino, y luego conocemos nosotros el gobierno de Maximiliano Hernández Martínez, que también pues siguió. Solo también es de ver el inicio, de qué manera es que él llegó al poder, y es por un golpe de estado. Él llegó con medidas muy drásticas. A pesar de esa situación, pues de una u otra forma quiso contribuir al país abonando con medidas positivas, pero no dejaba de lado el hecho de la violencia y de reprimir a la población cuando no estuviesen de acuerdo con su trabajo. De forma más internacional, tenemos el acontecimiento conocido como Guerra Fría. En este caso, esto se dio al terminar la Segunda Guerra Mundial, en el que nosotros conocemos dos superpotencias. ¿Sí? Dos superpotencias. Ya más adelante, el próximo año, ya usted puede ver estos temas un poco más extensos, un poco más específicos. Pero en esta de la Guerra Fría decíamos que se da justamente al terminar la Segunda Guerra Mundial. Dos potencias por parte de la Unión Soviética y por parte de Estados Unidos. Eran los representantes y los que se organizaban para poder dar inicio a la Guerra Fría. Tal cual nos lo explica aquí, fue un conflicto de carácter político, económico y social. ¿Entre quiénes? Entre el capitalismo y el comunismo. Ya les mencionaba quiénes son los representantes de los dos bandos altamente conocidos en lo que es la Guerra Fría. Este término empleado pues se refiere específicamente a lo que es el enfrentamiento por parte de Estados Unidos, que era para dirigirse al conflicto, que se declaró, prácticamente Estados Unidos se declaró formalmente lo que es su conflicto en cuanto a políticas económicamente hablando. Entonces, eran estos bloques en los que se representaban su desacuerdo en lo económico, y es lo que nosotros conocemos como Guerra Fría. Esto, entre otras cosas ya mencionados, son los que nosotros conocemos como cambios o los principales. Hay muchísimos más, ¿verdad? Hay muchísimos más entre los principales hechos y cambios históricos, pero enfrascados en 1930 hasta 1970.